Buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos. Los invitamos a que vayan entrando. Tenemos acá a nuestros oyentes de todos los domingos, ¿sí? Ahí Wanda, ahí como Sarmiento, todos los domingos en la clase. Y tenemos también a Janine y a Teresa también. No sé si hay alguien más que yo no estoy viendo. Bien, qué bueno que podamos estar juntándonos para escuchar de la palabra de Dios, para escuchar un poco algo más profundo que lo que podemos leer a diario, y que podamos estudiar, aprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué fue lo que Dios dejó enmarcado en ese libro tan precioso que tenemos, y gracias a nuestro pastor que está llevando adelante esta clase. Así que, sin dar muchas más vueltas, vamos a tener una oración y vamos a darle lugar a nuestro pastor que dé comienzo. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra escrita, por aquello que dejaste a nuestras vidas. Gracias porque te haces oír. Gracias porque hablas a nuestro corazón, a lo profundo, Señor, trayendo cosas nuevas, formas nuevas de agradarte, de hacer tu voluntad. Y gracias, Señor, por el privilegio que es conocerte y vivir tomados de tu mano, Señor. Bendecimos la vida de nuestro pastor, Señor, en esta mañana que va a estar compartiendo tu palabra, que bendiga su vida, bendice su ministerio, bendice su familia, cuida de ellos a diario, Señor, para que realmente puedan servirte en paz, en tranquilidad y siendo de bendición a nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Muy bien, buen día, que Dios les bendiga en este domingo. Gracias por estar aquí. Y primero, contarles lo que hicimos el viernes como familia, ¿no? Fuimos a Buenas Nuevas, tío Rolo, predicamos el Evangelio. Es un campo espectacular, porque pasaba gente, estaban jugando a la pelota, vecinos escuchando, del otro lado escuchando, gente que estaba esperando el colectivo, que estaba muerta en delito y pecado, ¿sí? Una familia recibió a Cristo, se subió al colectivo y se fue, vivía a la vuelta. Escuchó el Evangelio, ¿sí? Sentadito ahí, como dice la palabra, con su espíritu, y estando vivos, ¿no? Pero muerto en delito y pecado, y se fue con vida y vida en abundancia. Y después llegaban los reportes de los vecinos, ¿no? Que había habido reconciliación con Dios, un nuevo nacimiento, cosas que Dios hace y que nos asoma y nos maravilla, ¿sí? Y eso está buenísimo. Porque es la función que nos mandó a hacer. Tenemos que predicar el Evangelio, lisa y llanamente, más allá de los estudios que están buenísimos, el conocimiento. Yo no sé si te está gustando lo que estamos haciendo con Marcos. A mí realmente me está llamando poderosamente la atención lo bueno que está la palabra y lo poco que conozco de la palabra. Porque encarar como un sándwich, ¿no? La propuesta del autor del libro, encarar como un sándwich, lo que vimos el domingo pasado, en el jamón del medio, ¿sí? El hablar contra el Espíritu Santo, la blasfemia con el Espíritu Santo, y ver la tapa del sándwich arriba, ¿sí? Jesús está medio como sacado, ¿no? Diríamos hoy, ¿no? Cuando lo oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí, lo suyo. Y al final del jamón ver a mamá y a los hermanos, cómo él habla de la familia, este nuevo concepto de familia, ¿sí? Que nos propone la palabra de Dios. Y mirando lo que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nos estamos metiendo ahora en el mes de la familia, vamos a tener una visita dentro de 2 domingos y vamos a estar hablando, haciendo énfasis en qué es la familia y cómo nos propone el día de hoy la familia, ¿no? El sistema mundo, cómo propone la familia hoy. Y hay una complejidad interesante. El hombre de por sí es complejo, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Tampoco habíamos planeado vivir una pandemia y sin embargo estamos en el medio de la pandemia, ¿sí? Y estamos viendo qué está pasando y esto es día a día, para lo cual también te pido que te cuides mucho, porque hay mucha demanda de camas, casi ya no hay disponibilidad y uno debe cuidarse como desde cuando comenzó esto que estamos viviendo, ¿no? Y nos ha enseñado a tener entradas y ambientes cruzados de aire
y líquido sanitizante para los pies, algo de alcohol en gel para las manos, el barbijo, mal llamado tapabocas, bueno, todo lo que vos conocés, todo lo que vos entendés, sentarnos separados, ¿no? Dejando espacio, todo eso lo debemos aplicar para el día de hoy. Bien, la propuesta de hoy, si tenés la hoja de escuela dominical, la lección número 6, las parábolas, primer sermón de Jesús. La propuesta del autor es tomar, fíjate, te leo ya el encabezado. Este pasaje consiste, ¿lo tenés? ¿Tenés la hoja? Muy bien, bien, gloria a Dios, bien. Los chicos ahí que están por Zoom también, bueno, gloria a Dios. Este pasaje consiste en 5 episodios de diversos tamaños, estilos y contenidos, los que, para mejor provecho, conviene estudiar en conjunto. Es un sermón que recoge la reflexión de Jesús en el camino acerca del mensaje del reino y sus implicaciones. El texto base va a ser Marcos capítulo 4, del versículo 1 al 34. Y donde vos ves ese texto va a estar dividido así: la parábola del sembrador, parábola de la lámpara y la medida, la semilla que crece por sí sola y el grano de mostaza. El autor nos insta a tomar todo junto como un bloque para comprender. Lo que nosotros vamos a hacer es ir metiéndonos de a poco con lo que ya tenemos como base de estudio y también proponiéndonos que la palabra que sea un disparador, que te lleve a lugares donde el Espíritu te muestre dónde ir. Yo sé que vos leíste estas parábolas, que ya la tenés clara, que sabés lo del sembrador, la semilla, la tierra, los espinos, pero la propuesta es algo interesante y algo que nos puede llegar a sorprender, para lo cual vamos a leer el texto, ¿sí? Y después vamos a hacer algunas preguntas para así tenemos todas las bases bien claras para comenzar a trabajar. Vamos al texto, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama?
No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano, luego es la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hasta acá el texto que vamos a abordar, ¿no es cierto? Y el autor nos lleva a que otra vez busquemos, ¿no?, en el relato, quiénes forman parte de este relato y cuál es su ambiente. ¿Sí? Aquí lo que hemos leído son disparadores de a lo que la forma de comunicar que tenía Jesús para el pueblo. Utilizaba la palabra, el formato parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Es durísima, ¿sí? Pero bueno. Pero si ustedes se fijan en la hoja, al final de la hoja, en letras muy chiquitas, van a ver tres palabras, ¿sí? Y la explicación de las tres palabras. Parábola, del griego parabolé, figura o ilustración. Es una narración con una enseñanza moral. Normalmente es un relato muy sencillo y fácil de entender, en la que se utilizan las pasiones, deseos humanos, a través de personajes, animales o aspectos cotidianos de la vida. ¿Viste cómo se define parábola, no? Parabolé en griego, ilustración. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue lo que leímos? ¿De qué habla la parábola? Vamos, vamos. No es tan difícil. Le estaba hablando de la química cuántica o de la construcción de un satélite que iba a ir a Marte para después, o la mecánica aristotélica y el cómo gira el universo. ¿De qué le estaba hablando? De lo que ellos conocen, de la siembra. Leía fin lo que estaban escuchando. Sabían lo que era una semilla, sabían lo que era un espino, la tierra que era infructuosa se ve, se nota, vos golpeás la tierra y si está dura como un cascote, hermano, empezá a puntear porque ahí no va a crecer nada. ¿Eh? Y ahí, claro, la tierra era interesante de cultivar, ¿no? Entonces, esta parábola, esta ilustración, nos va a dejar una enseñanza moral, pero los elementos son afines y conocidos. De nada le servía a Jesús, ¿sí?, entrar a enseñar y utilizar un formato, una pedagogía que ellos no comprendieran. Pedagogía, hoja de escuela dominical al final. La pedagogía es la práctica educativa o método de enseñanza en un terreno determinado. Nosotros estamos viendo qué tipo de pedagogía utilizaba Jesús, la del camino. La del camino. La de andar y llegar a un lugar y apartarse. ¿Viste lo que habíamos visto? ¿Qué hacía cuando venía la multitud? ¿Recuerdan? Se apartaba un poco. ¿A dónde se subía? Una barca. ¿En dónde estaba la barca? En el mar de Galilea, en el lago, claro. Él necesitaba tener espacio para comunicar y enseñar su pedagogía del camino, ¿sí? Y mostrarle a los quienes le seguían. ¿Quiénes le seguían a Jesús? Lo hemos visto desde que comenzó.
La multitud, la gente, no le seguía a la gente. Chicos, estamos despiertos, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende? O esto traduce y sale en arameo. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Si yo necesito que ustedes comprendan lo que estoy tratando de que aprendamos, ¿sí? Si no va y viene, creo que tengo que reforzar los conceptos para entender hacia dónde vamos. Entonces, mirá lo que te está mostrando la palabra de Dios. Cosas afines, como por ejemplo la semilla. ¿Sí? Bien. Cosas afines como por ejemplo la tierra, cosas afines y conocidas como por ejemplo los espinos, cosas afines como un sembrador, cosas afines como la multitud que se está acercando, como siempre, a este que sorprendía a la gente. Pero ¿qué hacía Jesús? Se apartaba un poquito porque había mucha gente y necesitaba comunicar su pedagogía. El método que él tenía para enseñar, y acá utiliza parábola. Después vamos a ver cuántas otras figuras también utiliza, pero la parábola era fundamental para entender lo que estaba pasando, ¿no? Otra cosa que habíamos entendido y comprendido es, fíjate el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice Marcos allí? ¿Y qué habíamos aprendido con respecto a esto? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Bien, vamos, Marcos 2, capítulo 2. 2:2, ¿qué dice? Inmediatamente se juntaron muchos de manera que yo no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra, ¿no? Entonces, él comienza a enseñar y a predicar la palabra. 6:1, fíjate, Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían los discípulos. Y llegando el día de reposo, Marcos 6:1. Sí. ¿Y él qué hace allí? Enseña. ¿Sí? Marcos 10:1. Levantado allí, vino a la región judía del otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía. Esto, visto en lo que Marcos nos propone, es la enseñanza de por sí y no decía que les enseñaba. Sí que dentro de la enseñanza estaba la predicación. Sí que dentro de la enseñanza ellos debían aprender a predicar. También les enseñaba, no dice Marcos qué, pero sí les enseñaba a predicar. Porque ¿para qué le va a enseñar a predicar? Y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a qué? A predicar. Entonces, la teología del maestro del camino es enseñar. Marcos no nos dice qué, pero también nos dice, les enseñaba lo de la palabra, los rudimentos. ¿Para qué? Para salir a predicar. ¿Para qué? Para prepararte. ¿Para qué? Para hacer lo que tenés que hacer, hermano mío. Nosotros, cuando venimos a la escuela dominical, cuando leemos un libro de la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, estamos siendo enseñados, ¿para qué? Para predicar. Para predicar. No para el mero conocimiento, ¿sí? Porque me lo guardo el conocimiento, ¿no? Y la luz no se pone debajo de la mesa. Se pone para iluminar, para que resplandezca, para que sea un punto de conversión cuando vos estás perdido. La luz te debe guiar. Y eso es lo que le está diciendo, ¿no? Imagínate en aquella época, la oscuridad no era como ahora. Yo no sé si te acordás cuando hacíamos los ensayos de bombardeo, cuando estábamos en el conflicto bélico con Inglaterra y se hacían los simulacros de bombardeo y se apagaba todo. ¿Recordás? ¿Sos de esa época? Hay unos pibitos acá que ni saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero, y se apagaba todo y nos subíamos a la terraza, no se veía nada. Yo vivía a 3 cuadras de la cancha de Central y las luces, nada. No se veía nada, no se veía absolutamente nada. Así está el hombre sin la luz de Dios. Totalmente perdidos y a oscuras, ¿no? Entonces, fíjate la capacidad que él tenía de enseñar. Marcos nos dice, mira, enseñaba la pedagogía del camino, el profe mostrándole y dándole para que ellos abreven y lo incorporen y lo puedan vivir. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él
Mucha gente. Acá ya tenemos el ambiente, tenemos los que van a participar, ¿sí? También los discípulos están nombrados, también el pueblo y los discípulos, y también la semilla. Pero, ¿en qué se transforma la semilla en el texto que hemos leído? Porque él lo dice. Fíjate, anda buscando, léelo, los chicos que están allá en casa también. ¿En qué se transforma la semilla en el texto que hemos leído? Y te lo acoto más, desde el 4.1 al 4.20. ¿En qué se transforma la semilla? Yo quiero más. Sí, está bien los dos, ¿eh? Están bien los dos. Yo quiero más. Dale. Dan fruta. ¿En qué se transforma la semilla? Porque al principio dice la semilla, pero después no nombra más la semilla. ¿Qué nombra después? Lean. Aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? ¿Qué va a sembrar? Lleva semillas. Y al sembrar aconteció que una cayó, otra parte cayó pedra. Pero salió el sol y la quemó. Otra parte cayó, está hablando de la semilla. Pero otra parte cayó en buena, ¿no? La semilla. Después los muchachos dicen, explícanos la parábola. ¿Cómo? ¿No sabés esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las palabras? El sembrador que siembra, el sembrador es el que siembra la palabra. La semilla se transforma en la palabra. Y estos son los juntos del camino en que se siembra ¿qué cosa? ¿Qué semilla? La palabra. La transformación de la semilla en palabra. En palabra. Fíjense, no habla más de la semilla. Y estos son juntos del camino que quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Estos son sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, ¿sí? Pero no tienen raíz. No habla más de la semilla. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, pero los afanes de este siglo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Acá la transformación que propone Marcos es semilla igual a palabra. Entonces ahí tenemos una gran explicación. ¿Por qué viene la explicación? ¿A pedido de quiénes? De los discípulos que no habían entendido. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Pero necesitamos que nos expliques la parábola. Entonces ahí comienza a explicarles la parábola, ¿no? Y ahí ya tenemos un dato. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los juntos del camino en que se siembra la palabra. Entonces, recordad, la transformación de la semilla es igual a palabra en esta parábola. ¿Sí? Bien, eso es un buen dato que nosotros debemos tener. Bien, el sembrador es Jesús. En esta parábola el sembrador es Jesús. Pero nosotros también debemos ser sembradores. ¿Por qué? Porque si Él está mostrando su pedagogía, un formato, nosotros cuando comprendemos lo que Él nos quiere decir, ¿en qué debemos transformarnos? En sembradores. Los sembradores. Nos debemos transformar en sembradores. ¿En sembrar qué cosa? ¿Qué semilla? La palabra. Entonces, ellos recién ahí van a comprender, ¿sí?, que Jesús estaba mostrando cómo era su pedagogía, cómo le estaba enseñando por medio de parábolas y qué era lo que pretendían de ellos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. A predicar. Entonces, mirá todo lo que nos está diciendo este formato de parábola, ¿no? Bien. Ahora, acá hay otro juego que propone Marcos. Fíjate, la pregunta dice, descubra a qué nos alienta repetidamente estos pasajes. Léanlo. Fíjense hacia dónde nos lleva, ¿sí?, estos pasajes que están en lo que hemos leído, ¿no? Y busquen una conclusión. A ver hacia dónde, y si hiciste la tarea en casa ya tenés la respuesta. Y allá yo tengo una alumna que ya me levantó la mano, me hizo un gesto
Y es así. Ella hizo la tarea en casa, ¿sí? Y me dio la respuesta ya sin decir nada, mira, sin decir una palabra. Así que fíjense, a ver, ¿hacia dónde? Allá Wanda también, Teresa, Janina. A ver, ¿qué es lo que nos insta aquí Marcos, ¿sí?, en este relato? Insisto, vos muchas veces has leído esta parábola, te la sabés de memoria, sabés de los espinos, la tierra, porque está en los otros evangelios, pero acá Marcos nos juega algo para tenerlo en el corazón también. A ver, ¿qué es? Y te di varios pasajes, ¿no? No hiciste la tarea, me parece, en casa. La tuviste un día antes. Ahora no te quejes que la tenés un día antes y venía acá fresquito, como si nada. No, la mandamos un día antes para que ustedes la mastiquen, ¿sí?, la digieran, miren, ¿sí?, se gocen de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. ¿Listo? Pues ya no puedo dispensar más tiempo porque esto es largo, ¿eh? Fíjate, vamos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Muy bien, 3:9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Más bien, el 15. Y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra y sigue. ¿Sí? Y después, ¿cuál era? El 16, fíjate. Estos son los mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra. Versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. ¿Qué te quiere mostrar acá el profe? Repitiendo la idea, el concepto. ¿Qué debemos hacer? Oír la palabra. Sí, claro, ese es fácil. Pero si no hay quien predique, ¿cómo lo van a oír, no? Ah, sembrar. Sistemáticamente, oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra. Ok, pero yo soy sembrador. ¿Qué debo hacer? Llevar la palabra, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Eso es lo que Marcos nos está mostrando y pasó totalmente desapercibido, ¿sí o no? ¿Cuántas veces leíste esta parábola? ¿Alguna vez escuchaste que Marcos acá nos está instando a oír la palabra y en su defecto predicar el evangelio? Mirá lo que tiene la palabra, ¿no? Y de hecho podríamos hablar de los misterios, pero como revela las cosas, el misterio lo dejamos para un costado. Después lo podemos desarrollar, porque hay algunas cosas acá que son aparentemente misteriosas, ¿no? Pero bueno, él manifiesta y cuando habla de lo de la luz, ¿sí?, no queda nada en la oscuridad, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz, ¿sí?, con respecto a una línea que habla de los misterios. Punto y aparte. Entonces, hemos descubierto que repetidamente Marcos nos insta a oír la palabra. Pero ese oír a la palabra implica en nosotros ser los que llevan la palabra para que sea oída. Acá Jesús le está mostrando a ellos el formato que desea. Y Marcos lo capta, porque te recuerdo, este es el evangelio del discipulado, del discípulo, del que va en el camino, la pedagogía del camino, la teología del camino, en el cual él va mostrando en el andar cómo debemos nosotros andar, ¿no? Y si el reino de Dios se ha acercado, hay un concepto nuevo para abordar y nosotros debemos comprender cómo movernos en la propuesta que Él tiene para nosotros en este evangelio. Entonces, perdón, hemos visto,
el ambiente y quienes formaban parte del relato. Te recuerdo que el mar, el lago de Galilea forma parte del ambiente, eso de separarse, ¿sí? Y poder llegar a multitudes, ¿no? No de aislarse, sino de separarse y poder llegar a multitudes. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A mí no me va a quitar del mundo, pero me va a guardar del mal. ¿Para qué? Para predicar la palabra, porque para eso me está diciendo, tenés que oír la palabra para predicar la palabra, ¿sí? Muy bien. Y otro concepto es, los de adentro están afuera y los de afuera están adentro. Y eso lo habíamos visto el domingo pasado. Es la familia que estaba afuera, ¿sí? Y todos los que le seguían, los discípulos, adentro, ¿sí? Y entiende, y Marcos insta a que si estás adentro como familia terrenal, podés quedar afuera. Y los que estaban necesitados y buscando están adentro. Porque el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, otro ambiente. Marcos es muy, muy ambiental, muy mostrarte dónde está parado, ¿sí? Para que vos comprendas, porque tenés que entender que esto fue escrito para una congre, para una iglesia, para cristianos de aquella época, que debían entender qué estaba pasando. Por eso es afín la siembra, porque vivían de la siembra. Por eso saben cuándo la barca se separa y utiliza la playa para predicar, para hablar, ¿sí? Y todo lo que es afín, Marcos nos va a mostrar. Claro, a nosotros nos llama poderosamente la atención. Sí, 2000 años después. Pero ese era el método, el formato, su pedagogía, la forma que el maestro tomó para que a nosotros, 2000 años después, también nos siga sorprendiendo y volviendo locos y volándonos los pelos lo que es la palabra de Dios, con todo lo que la palabra de Dios tiene. Bien, acá nos metemos en algo que me gustaría que analicen también. La pregunta número 3. Los puntos básicos de la pedagogía de Marcos son, acá la propuesta es entender globalmente cuál es la pedagogía, ¿sí?, que está utilizando este evangelio. Pedagogía es la práctica educativa o método de enseñanza en un terreno determinado, ¿sí? Y hay puntos básicos. Hay puntos básicos, ¿sí? Bien, si quieren vamos juntos, a ver qué les parece. Puntos básicos. El comienzo, ¿sí? El comienzo. Versículo 31. ¿Qué me podés decir de qué comienzo habla y cuál es el comienzo, no? Versículo 31. Allá los que están en casa, estamos con cara de perdidos. Claro, la pregunta es el comienzo, pastor. ¿De qué comienzo me hablas? ¿Sí? Pero el texto citado me habla de un grano de mostaza cuando se siembra en tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Y a qué se hace referencia a esto? Pero también dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿No? Otra vez hablando en parábolas. Entonces Jesús dice, el grano de mostaza. ¿Alguien vio un grano de mostaza, algo para sembrar, no? Él dice la palabra de Dios, le crees a la palabra de Dios, ¿no? Amén. Sí. Que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Y cuál pequeña es la semilla de grano de mostaza? Insignificante. ¿Cuál es el comienzo del reino? Insignificante. Él lo compara con algo insignificante, porque dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Con algo insignificante, como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, ¿no? Que después se hace ese árbol gigante, que hay sombra, ¿no? Y que los animales se nutren de la sombra. En aquella época la sombra era fundamental, porque hacía un calor
de aquellos, ¿no? Y qué bueno es sentarse debajo de algo tupido y que me dé sombra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Tengo sombra. El comienzo del reino de Dios, el reino de Dios acercado es insignificante. Es un grano de mostaza. Pero después se va a hacer de forma tal que llega a nuestros días con ese momento en el cual estás cansado, ¿viste? Y te podés sentar debajo de la sombra y disfrutar de lo que Dios hizo. Y para ello era fundamental comprender la figura, porque ahí le estaba hablando otra vez ¿en qué? En parábolas. Entonces, si el comienzo es insignificante, ¿el terreno cuál va a ser? Y la propuesta es leer el 3, el 4 y el 8. Vamos. Versículo 3, versículo 4, versículo 8. Hay más, pero bueno. El corazón de cada persona, me dice mi hermano. Espectacular. El mundo también, espectacular. Porque uno no está fuera del otro, ¿no? El corazón del ser humano, ¿dónde está? En la tierra. Y la tierra históricamente es esto. Entonces, situar a la tierra histórica como el corazón del hombre, el hombre mismo, históricamente el mundo, es donde se va a centrar este relato, ¿sí? Los puntos básicos de la pedagogía de Marcos es el comienzo insignificante, el terreno, lo que vos me dijiste, la tierra, el corazón del hombre, el hombre mismo, ¿sí? Pero ¿por qué me dice esto Marcos? ¿A quién le voy a predicar yo? Al hombre mismo. Y ojo que si yo me callo, ¿quién va a hablar? Las piedras. Qué tristeza si en algún momento sale por TN, por Crónica, seguro va a salir por Crónica, ¿no? Miren cómo habla esta piedra. Ahí fallamos nosotros. Eso sería tristísimo. Pero bueno. Entonces, el comienzo, los puntos básicos de la pedagogía de Marcos son el comienzo insignificante. El terreno, históricamente, el hombre, la tierra, el corazón del hombre. Fíjense la propuesta del 4 y del 7. ¿Qué me puedes decir de la oposición? Capítulo 4, versículos 4 al 7. Y si anda como león rugiente buscando a devorar, la oposición va a ser inevitable. Y es así, la oposición va a ser inevitable. Porque siempre que nosotros vayamos, va a estar él queriendo que fracase, y esto de la parábola te muestra también la oposición cómo actúa. ¿Sí? Bien. Ahora fíjate, el 26 y el 29. Los agentes humanos, me comí la S, los agentes humanos, 26 al 29. ¿Qué me puedes decir? Hay una tarea que debe hacer el hombre, pero ¿y el crecimiento? ¿Qué pasa con el hombre? No tiene nada que ver con el crecimiento. No pasa nada con el hombre. Poco que ver con el éxito de la misión, porque el hombre se duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. No te podés poner los galones de victorioso, ¿sí? O un manto púrpura de baja no sé, la ayatola, un Sherpa, baja a alguien así. Claro, porque predicamos el Evangelio y ganamos a 800. No tiene nada que ver con eso, flaco. Nada que ver. Porque, y duerme, vos te vas a dormir y dejate la semilla, y de noche y de día la semilla brota y crece, y sin que él sepa cómo, vos no sabés cómo creció, pero crece. Entonces hemos visto la teología de Marcos, ¿no? El comienzo es significante, el terreno históricamente, la tierra, el mundo, el corazón del hombre, la oposición es inevitable. ¿Qué tengo que ver yo? Nada, no tengo nada que ver. Sí, el ir y predicar,
pero no tengo nada que ver como que el resultado si brota, porque acá está diciendo, te fuiste a dormir y vos ni sabés cómo creció. Ahora bien, la cosecha, versículos 8, 20 y 32. ¿Qué me podés decir de la cosecha? Versículos 8, 20 y 32. Los que sí escucharon la palabra, muy bien. ¿Y qué pasa con ellos? Dan fruto, muy bien. Da fruto, muy bien, da fruto. Pero ¿qué pasa con eso? Porque al final viene la siega. Y ahora te voy a hacer referencia a la última palabrita en chiquitito que está en la hoja de escuela dominical. ¿La ves? Escatología. Es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. ¿Sí? La cosecha final es pura y sencillamente escatológica. Es la comprensión de lo que me va a pasar a mí en el futuro, claro. Escatológico, es lo que va a pasar con respecto a mi vida y al universo. Entonces, Marcos mirá todo lo que te está mostrando Marcos en estas parábolas, ¿no? Un final escatológico, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Con el universo, ¿qué va a pasar, no? Entonces, para resumir, los puntos básicos de pedagogía de Marcos son el comienzo insignificante, el terreno históricamente, la tierra, el hombre, el corazón del hombre, la oposición inevitable, los agentes humanos, poco que ver con el éxito de la misión. La cosecha final es pura, sencilla y acabadamente un acto escatológico. ¿Qué es escatología? Es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. Mirá todo lo que está tirando Marcos para que nosotros lo tengamos y lo pongamos en práctica. Porque, de vuelta, no me puedo guardar lo que él me está mostrando, porque esto es el camino, y en el camino se anda. Me paro para predicar el Evangelio, y sigo caminando, lo sigo al Maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Amén. Debo seguir en el camino de Él. Huellas pisadas dejó, debemos seguir las huellas. Puesto los ojos en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Todo esto nos lleva a andar por lo que Él estaba mostrando, y esa teología que está mostrando la parábola sirve como herramienta fundamental para que con rudimentos diarios que ellos conocían bien, llevarle el mensaje, comunicarle lo que Jesús le estaba diciendo en ese tiempo para esa congre, para esa necesidad. Muchas veces va a hablar de persecución. Evidentemente es una iglesia que estaba en persecución. La podemos situar ahí cuando Nerón comienza a perseguir a los cristianos. No se ponen de acuerdo los autores en qué año fue escrita este evangelio. Pero si habla sistemáticamente de persecución, habría que ver en el tiempo y de cuál líder político de aquella época, emperador, fue, ¿no? Escrito. ¿Y para qué iglesia? Bien, nos quedamos con la número 4. Esta es bastante compleja, pero bueno, a ver si la podemos captar, aunque sea la primera. Lea detenidamente los pasajes y responda cuándo utiliza Jesús parábolas y para qué nos prepara. ¿Sí? La propuesta es leer el capítulo 3, versículo 22-23. Capítulo 3, versículo 22 y 23. Y el 31, 35 y sigue. ¿Sí? Bien, ¿lo leemos? Yo te lo leo. A ver qué podemos sacar en esta propuesta. Dice
El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y el 31-35 nos dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondiendo les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué vimos ahí? Bien, son respuestas a preguntas, mayéutica. No, mayéutica no. Responde a través, ahí vamos. Él responde a través de parábolas, ¿sí? Fíjense la constante, después búsquenlo en los pasajes citados. Van a ver que el formato se va repitiendo, como cuando veíamos que él enseñaba, viste que dice, él enseñaba pero no nos cuenta qué, y después nos va a decir que enseñaba también a predicar, pero acá la conclusión, leyendo todos los pasajes que acá están en línea, vas a encontrar este formato. Las parábolas siguen siempre después de un conflicto y nos preparan para conflictos mayores. Acá había un conflicto, ¿sí? Se agolpó de nuevo la gente, de modo que no podían comer. A ver, sí, el 3. Y vinieron los muchachos y habiéndolos llamado les decían parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Acá está el conflicto. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Acá está. Cómo desde un conflicto, ¿sí?, responde con una parábola. Pero también después va a haber otro conflicto más grande, el de la mamá y los hermanos. Y esto, si vos seguís los pasajes que yo te puse ahí, los vas a ver replicado el sistema, el formato. Va a ver, viene conflicto, responden parábolas, para después tener un conflicto más grande. Esto es recién nos estamos metiendo en lo que tiene el bloque que hemos leído de la palabra de Dios, que va desde Marcos capítulo 4, versículo 1 al versículo 34. Recién esto es la introducción, para después observar y ver cosas más profundas que la palabra tiene para nosotros en este tiempo, y para que la podamos aprender y la podamos poner en práctica. De nada sirve otra vez quedarte con la enseñanza y no compartirla, y tomar el hecho de lo que Jesús muestra y nos dice con respecto a la luz. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto es una enseñanza mucho más profunda, ¿no?, teológica, de lo que Marcos nos está mostrando, más allá de que los elementos son cotidianos: el sembrador, la siembra, la tierra, ¿no? El agua misma, la luz, ¿sí?, el ambiente. Nos muestra que este evangelio es el evangelio que necesita que vos seas discípulo. Pero no es por un formato de Marcos, sino porque Jesús mismo está hablando del discipulado, de aquel que sigue las enseñanzas y de aquel que hace la enseñanza, de aquel que sale a predicar el evangelio, de aquel que predica el evangelio, de aquel que se nutre todos los días, de aquel que es familia, pero entendiendo el concepto de familia cristiana.
De aquel que tiene que hacer lo que tiene que hacer. De nada sirve que te capacites en la mejor universidad, que Dios te bendiga, muy bien. Pero que no pongas en práctica la capacitación, ¿no? Porque ¿para qué tenés el título? Y haciendo referencia, ¿soy cristiano? Soy cristiano. ¿Qué hago? Predico el Evangelio. Predico el Evangelio. Vivo conforme a las leyes que el reino nos plantea. Porque si el reino nuevo se estableció, se ha acercado, se fundaron las bases y sobre esta base me debo mover y sobre las nuevas leyes me debo mover, conocer y poner en práctica, ¿qué está esperando, hermano mío? Predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Salga, muestre, invite, comparta. Predique el Evangelio. Esa es la propuesta de Marcos para la vida del cristiano hoy, 2021. Con un mundo rodeado de esta pandemia, en donde va a haber un nuevo orden, evidentemente, porque el tiempo se está cortando. Y esto que vos vivías en el 18, 19, ya cambió. Te estoy hablando de hace 2 años atrás, 2018-2019, cambió. Cambió. Y si vos le crees a la palabra de Dios y conoces, los tiempos se están acortando, se van a acortar. Gloria a Dios, se están acortando los tiempos. Y hoy veíamos, ayer hablé con una doctora amiga buscando datos, ¿sí? Y con otra de la congregación, y con otra más amigo mío también. Y ahora el rango etario, los que están en camas, ¿no? Haciendo atacados son los de 19 a 50 y algo. Claro, los otros están vacunados. Y ahí ya no es más el nono de 80, de 70, ya está bajando. Y el tiempo se acorta. Y vos no sabés cuándo dejás este tiempo para ir al otro tiempo, a la propuesta que Dios tiene para vos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso estudiamos esta palabra, porque me parece fundamental entender la misión del cristiano en este tiempo, la misión tuya, mía, de ser discípulo y anunciar las buenas nuevas, de ser discípulo y tener una vida distinta a los que nos rodean, de ser discípulo y vivir de forma tal que agrade a Dios con todo lo que soy, que ame a Dios con todo y a mi prójimo como a mí mismo. Y esas son las 2 leyes que nosotros en este tiempo, los cristianos, debemos poner, ¿sí? Y sacar a la luz y predicar el Evangelio, para que todo esto que estamos estudiando tenga su teoría y su práctica, ¿sí? En la vida de cada uno de nosotros. Bien, oramos y ya terminamos con esta clase. La clase que viene, vamos a estar de vuelta en este texto y vamos a agregar más cosas sobre lo que Marcos tiene para nosotros en estas parábolas, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros en esta parábola, lo que el Espíritu Santo Jesucristo tiene para nosotros en estas parábolas. Y el otro domingo vamos a tener la visita, ¿sí? Vamos a tener una visita, no vamos a tener la escuela dominical, vamos a estar hablando del mes de la familia, ¿sí? Bien, les recuerdo que esta noche nos vemos aquí a las 19 horas, de 19 a 20 horas, ¿sí? No nos vamos a extender. Hoy es primer domingo de mes, vamos a tener Santa Cena a la tarde y vamos a predicar el Evangelio, para lo cual te pido, invita gente. Porque yo te predico a vos, está bien, pero ¿cuántas veces me va a levantar la mano? Si ya sé que te reconciliaste con Dios, que aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador y que tenés el Rey reinando en tu vida. Ahora bien, seguramente tenés algún amigo, algún hermano, alguien. Bueno, invítalo para que él también pase de muerte a vida y vida en abundancia. Oramos, amado Padre, gracias por esta porción de la palabra que nos diste hoy. Gracias porque qué bueno es que día a día cuando abrimos la palabra nos sorprende lo que hay para nosotros. Esa rica comida que hay todos los días para nosotros. Gracias también por este ambiente, por este espacio en el cual podemos compartir tu palabra, estudiarla sistemáticamente, ponerla en práctica.
que es fundamental para los que te seguimos. No solo la teoría, sino la práctica. Poner en práctica el predicar tu evangelio. El llevar las buenas nuevas donde estemos, donde vos nos lleves, donde podamos ser útiles en tus manos. Gracias porque también pudimos abrir otra vez las puertas de este lugar. Qué bendición es poder abrirlas y estar juntos, ¿no? Muchas veces pasamos de largo la bendición que tenemos de poder abrir estas puertas de este lugar. Que no pase de largo en nuestro corazón este sentimiento, este pensamiento, este agradecimiento de poder estar juntos acá como un cuerpo, como familia, como tus hijos. Y tener las puertas de este lugar abiertas para predicar tu evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para que mucha gente pase de muerte a vida y vida en abundancia. Gracias también por los chicos que están en las clases. Qué bendición es tener niños siendo enseñados para que cuando vos dispongas sean pescadores de hombres. Qué bendición es tener maestros también. Qué lindo es poder estar disfrutando juntos de tu presencia. Gracias, Padre, por todo lo que tenés para nosotros. Bendito eres. Cuidar regreso a nuestros hogares. Oramos por aquellos hermanos que no han podido venir y por aquellos que han visto este Zoom. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, hermano mío. Recordar que tenemos que salir por este lado y hoy seguimos con el trabajo de, ¿cómo era? El curso de bautismo. 18 horas estamos aquí, los chicos que están haciendo el bautismo, el curso de bautismo de 18 a 19, 18 a 18:45, para después estar acá a las 19 compartiendo lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga, hermano mío. Chao.